Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Agenda Social, un programa divulgativo sobre igualdad, justicia y políticas sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que ahora mismo tal vez no es muy conocido, pero que dentro de poco esperemos que sirva para mejorar la calidad de vida y sobre todo la asistencia a niños y niñas que han tenido abusos a nivel sexual y que bueno, pues tienen dificultades a la hora de explicar una y otra vez en distintos procesos qué es lo que ha pasado. Bueno, pues todo esto a través de algo que se llama Bauhaus, voy a decirlo bien, Barnahus, voy a decirlo bien, Barnahus. Es una palabra nueva, es una palabra que dentro de poco, espero, escucharemos con frecuencia, porque va a ser un lugar de encuentro donde los menores, como digo, pues van a tener facilidades a la hora de explicar su proceso, sus sensaciones y sobre todo su directa réplica de lo que ha sucedido frente a los hechos. Pero no estoy yo aquí para explicarlo, sino que tenemos hoy la entrevista a Irune Muguruza, que nos va a explicar absolutamente todo este entramado complejo y sobre todo cuáles son las ventajas de esta nueva casa Barnahus. Escuchamos. Irune, bienvenida nuevamente a nuestro programa, muchísimas gracias, directora de Familia e Infancia. Siempre estábamos con Familia y Diversidad, pero es verdad que la página web todavía sigue esa referencia, pero bueno, familia, infancia y un tema muy importante que es la salud de nuestros menores una vez que han tenido pues abusos sexuales y todos los problemas que conlleva que ellos mismos relaten su historia y sobre todo en todo el proceso. Sí, es que ricasco. Efectivamente, llevamos ya un tiempo trabajando en protocolos y recursos para la atención de menores que han sufrido violencia, pero especialmente violencia de naturaleza sexual, para mejorar la atención y la respuesta que podemos dar desde las instituciones. Si te parece, vamos a empezar desde cero, explicando esta casa para niños y niñas que tiene este nombre, Barnahus, que por supuesto con este nombre no nos suena a que sea muy del entorno, ¿no? Sino que tiene un origen islandés, incluso inspirado en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente el Barnahus? Bueno, efectivamente es un modelo que tiene su origen en Estados Unidos y que se implementa en Europa, principalmente en los países del norte, en Islandia, en Dinamarca, Finlandia, y que desde hace unos años Save the Children, entidad con la que estamos trabajando estrechamente en este proyecto, lo está presentando y lo está promoviendo para su implementación en distintos territorios. Nos presentaron este modelo que lo que pretende es prestar una atención integral desde todos los sistemas que tienen que actuar en un caso de violencia de naturaleza sexual a menores, en un mismo recurso, en un espacio amigable, pero sobre todo conjuntamente, coordinadamente, de forma de que ese o esa menor no tenga que ir de un servicio a otro para que, bueno, pues que cada servicio lleve a cabo la acción o la actuación que le compete, ¿no? Sí, que debe llevar a cabo en un caso de este tipo. Hablamos de 4 áreas concretas. ¿Es la salud? Sí, la salud, son 5. Sí, justicia, desde luego, ¿Sí? salud, Sin duda. Seguridad, servicios policiales, servicios sociales, pero también educación. Ajá, vale. Y también educación. Claro, el proceso lógico es cuando un niño o una niña, a través de sus padres, imagino, o a través de un colegio, se denuncia un abuso. Hay un protocolo establecido en el que bueno, pues, esa denuncia pasa a mayores, supongo al registro social, sí, y se va orientando, ¿no? Según pues, las entrevistas que se tienen con ese niño o con esa niña, o adolescente, que también puede ser. Es decir, tiene que hacer demasiado recorrido para explicar siempre lo mismo y puede que en ese proceso se pierda información, ¿no?
Sí, eso es. En este momento, según un informe que nos elaboró Save the Children y que presentó en noviembre del pasado año, hay 600 puertas de entrada para una notificación de un caso de violencia de naturaleza sexual. Pueden ser muy diferentes, puede ser el centro escolar, puede ser un centro de salud, puede ser la notificación que se haga por cualquiera de ellos a los servicios sociales, una denuncia que se presenta en una comisaría de la Ertzaintza. Y no hay, cada sistema tiene sus propios protocolos, pero no hay un protocolo coordinado a fin de evitar que ese o esa menor tenga que ir pasando de un servicio a otro, de un recurso a otro. Lo que pretendemos es que esto no se produzca ahora. El conocimiento seguramente va a seguir llegando a través de esas 600 puertas, pero los y las profesionales que tengan conocimiento, tengan sospecha, que ya hoy tienen obligación de hacerlo, de comunicarlo en el momento que existe una sospecha, sepan dónde derivarlo a ese recurso Barnahus, y en ese recurso, de una manera integral, se analizará el caso y se decidirá qué pasos hay que dar, pero dentro de ese mismo recurso y conjuntamente entre todos los sistemas. Como bien decías, Irune, Save the Children está liderando pues esta implementación, ¿no?, de distintos servicios de Barnahus a lo largo de la geografía nacional. Aquí en Euskadi tenemos una experiencia piloto en Vitoria, de la que nos hablarás de inmediato. Vamos a ahondar un poquito más en qué es exactamente el Barnahus. Por supuesto, no podemos mostrar cómo están los niños dentro, etcétera, porque esto es absolutamente privado, ¿no?, y mantiene, digamos, un poco los derechos de privacidad del menor, pero sí podemos, maravillosa infografía, explicar exactamente qué es esta casita y cómo es el proceso. A través de Save the Children tenemos un vídeo fantástico, vamos a mostrarles de inmediato. En España, los niños y niñas que han sufrido abuso sexual tienen que repetir una media de 4 veces su testimonio. Pasan por 4 servicios diferentes que no están coordinados entre sí: policía, hospitales, servicios de protección y juzgados. Eso implica que tienen que revivir su experiencia traumática una y otra vez, lo que dificulta mucho su recuperación. Esta duplicación de pruebas también es nociva para el proceso judicial. 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil acaban sin sentencia. En total, habrán pasado más de 4 años y el agresor quedará impune. Para Save the Children, la mejor solución para reducir el sufrimiento de estos niños y niñas se llama la Casa de los Niños. Una casa donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual se coordinan y trabajan juntos bajo el mismo techo. El niño cuenta su testimonio una única vez y recibe atención y tratamiento en un entorno adaptado a su edad. Este modelo, que ya se aplica en Estados Unidos y Europa, permite que el niño se recupere más rápido y que más sentencias acaben a su favor. Las casas de los niños son necesarias en España como una respuesta eficaz para proteger a las niñas y niños víctimas de abuso sexual. Yo creo que la ilustración nos simplifica, ¿no?, este proceso y lo aclara perfectamente. Sí, efectivamente, y comentábamos mientras se presentaba la infografía que no se hacía la mención a educación. Desde nuestro punto de vista es importante incluir también al sistema educativo, dado que muchos de los casos se detectan y se identifican desde los centros educativos donde están todos y todas las menores, y también es importante el trabajo que se pueda realizar posteriormente cuando se ha identificado que existe un menor que ha sufrido violencia de naturaleza sexual en el centro, tanto con el menor como, si fuera necesario, con el grupo. Bueno, estábamos hablando del funcionamiento porque estamos hablando de 4 estamentos con un volumen de trabajo muy grande, pues en áreas muy distintas y dispares, con protocolos distintos, que tienen que aunar esfuerzos para estar, por ejemplo, en un mismo día ante una entrevista con un menor. Esto yo ahora mismo no lo veo muy fácil, Irune. Ya estáis trabajando porque ya en Vitoria está esta casa piloto. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso, primero, de decisión, de aceptación, digamos, de esta casa Barnahus, y después cómo está siendo el proceso. Bueno, como he comentado anteriormente, Save the Children nos presentó este proyecto hace algo más de 2 años.
le solicitamos que nos hiciese un informe sobre cuál era el modelo de atención en casos de violencia de naturaleza sexual en Euskadi, un informe en el que, como te decía, nos planteaban la existencia de esas 600 puertas de entrada y de esa falta de coordinación. Y a partir de ahí decidimos implementar el modelo, analizamos cuál podía ser el territorio más adecuado para poder implementarlo, por distintas circunstancias, porque el 80% de la población está en Gasteiz y es más accesible porque tiene únicamente dos organizaciones sanitarias integradas y los 2 hospitales de referencia están en Vitoria-Gasteiz. Por el hábito de la población también acudir a recibir los servicios a Gasteiz, porque también existen 2 únicos partidos judiciales y uno de ellos, el más importante, Gasteiz, otro más pequeñito en Amurrio. Hacía más fácil, tampoco hay el número de policías locales que pueda haber en Guipúzcoa o en Vizcaya para tener que coordinarlo en el sistema policial también. Nos parecía que en este primer pilotaje, dado que además tenemos unas dificultades añadidas que no tienen otras comunidades autónomas y que es la distribución competencial de nuestros servicios sociales, que bueno, pues, por nuestra trayectoria histórica tenemos 3 niveles de atención y los 3 tienen que participar también, o sea que además de los 5 sistemas, en uno de ellos somos 3 agentes diferentes los que participamos, decidimos que no podíamos ir a intentar implementarlo en lugares donde podía ser más difícil, sino que teníamos que empezar por lo más sencillo, digamos, y así hemos comenzado. Hemos identificado la ubicación del recurso, donde se puede implementar el recurso, y bueno, empezaremos a habilitarlo para que sea amigable, porque eso también es importante, que sea un lugar amigable para niños, niñas y adolescentes, que no tengan que acudir a realizar cualquier testimonio a un juzgado, a una comisaría de policía, que para ellos, pues bueno, pues si a las personas adultas nos impacta, mucho más a ellos y a ellas. Claro, porque cerca de un hospital sería decirles que están enfermos, cerca de un juzgado que están acusados, es decir, desvictimizarles, ¿no? de esa parte de estamentos que son más serios, más sobrios, más fríos, ¿no? Tiene que ser un recurso muy amable para ellos, en el que se sientan cómodos, para ellos y para ellas. Bueno, como la presentación del Barnahus de Vitoria ya se ha hecho, tenemos unas breves imágenes, vamos a ir viéndolas mientras nos comentas un poco qué características tiene. Es decir, por aquí vemos letras de colores, parece más una escuela quizás, ¿no? que una casa, una escuela, digo, pues por digamos, el espacio de mesas, sillas. Aquí estamos viendo la presentación que se hizo, ¿no? ¿Por qué la A? ¿Por qué la B? Bueno, pues un poco la identidad de este nombre, hasta que nos hagamos un poco más cercanos a él, pues nos sigue sonando un poco raro, no son palabras pues muy locales. Bueno, hay que decir que la palabra Barnahus es la palabra que se estableció para el modelo islandés y que luego ha tenido su réplica en los siguientes recursos que se han implementado. La palabra Barnahus quiere decir bajo el mismo techo. Teilatua baten azpian edo algo así, creo que aparece por ahí la definición exacta que le queremos dar en euskera y que en este momento no la tengo por aquí, pero sería eso. Estas son imágenes de la presentación que se hizo en Vitoria, bueno, pues explicando un poco las características de este hogar, de esta casa, y bueno, pues ahí con la presentación oficial, con todos los responsables, ¿no? del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pues y, bueno, el juego con las letras y un poco la explicación, ¿no? de lo que esto significa. ¿Qué características mínimas tiene que tener este entorno cercano para niños y niñas? Tiene que estar en un entorno residencial, tiene que disponer de transporte público cercano, pero también de zonas de aparcamiento para que pueda ser accesible para el menor o la menor y para las familias. Tiene que ser discreto, para evitar exponer a esos menores que ya han sido víctimas a las miradas indiscretas o a una posible revictimización,
y, como decíamos, tiene que ser amable. Decías que se parece más a una escuela, yo te diría que se parece más a una escuela, a una vivienda o a un espacio de juego, Vale. con una sala de estar, una cocina, aunque luego, lógicamente, tiene que tener una zona de exploración para exploraciones médicas o para entrevistas psicológicas o la entrevista forense, pero todos los espacios tienen que ser muy amables, se tienen que sentir como si estuviesen en una sala de una vivienda, de una casa, en un espacio amable. Bueno, es comprensible porque ahora, por ejemplo, hasta la visita al dentista, cuando hay atención a niños y niñas, pues se nota, ¿no?, que les ponen pues algunos juegos, algo más de color. Es decir, la mirada hacia la infancia también está cambiando en general, su voz se escucha. Y esto es algo también muy importante porque estamos hablando de un proceso en el que la entrevista es algo duro, muy difícil para ellos y para ellas, que tienen que volver a recordar algo que a lo mejor se sienten avergonzados o avergonzadas, que tiene que ver con un familiar cercano y hay dolor. Es decir, en ese proceso lo que hay que hacer es facilitar al final, ¿no?, la comunicación. Lo que hay que favorecer o lo que tenemos que implementar es un modelo que sea amable, que se sientan cómodos, y por eso esas entrevistas se tienen que llevar a cabo por profesionales formados, muy especializados en materia de infancia y en materia de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Las personas que trabajan en la Barnahus estarán formadas en este modelo. Además, existen buenas prácticas ya existe el conocimiento que ya se ha generado en otros recursos y de alguna manera, tanto el equipo técnico que ya hemos puesto en marcha para la implementación de la Barnahus como el personal que trabaja directamente en el Barnahus va a recibir ese input, esa información, esa implementación o esa inmersión en el modelo Barnahus. De hecho, el equipo técnico que desde hace unos meses está trabajando en los protocolos y en los procedimientos para la implementación de la Barnahus en Gasteiz, acudirá dentro de 3 semanas a una Barnahus en Dinamarca para poder contrastar con técnicos de aquel país y concretamente de la Barnahus de Næstved, pues las dificultades que han podido tener y las dificultades que desde aquí vemos para poder implementar el modelo. Un equipo en el que todos tienen que participar y no sé si habéis tenido que establecer un protocolo específico, porque claro, cómo variar las agendas de repente, ¿no?, para esta actuación en conjunto. Esto casi me parece un milagro, pero en esas reuniones, en esas, digamos, esos planteamientos, ¿no?, de cara a lo que esto se va a desarrollar, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que te transmiten los distintos profesionales? Hace meses ya que empezamos a trabajar, que convocamos una primera reunión en la que solicitamos que se identificaran las personas que pudieran ser más adecuadas para la implementación de este recurso desde los diferentes sistemas. Y bueno, puedo decir que la palabra que más se repitió en aquella primera reunión fue ilusión. Vamos a tener muchísimas dificultades, porque como decíamos, cada uno tenemos nuestros protocolos, nuestras formas de trabajar y es difícil cambiarlas, pero existe ilusión y yo creo que esa ilusión va a hacer posible que aceptemos esos cambios que van a ser necesarios para poner a los menores en el centro de las miradas y para que ese interés superior del menor prevalezca. Claro, cuando hablas de ilusión, imagino que detrás está la palabra algo había que hacer, ¿no?, porque todos han vivido el protocolo anterior respecto a esos menores, ¿no?, que pasan por una y otra entrevista, como veíamos en las imágenes, y que se dan cuenta, ¿no?, que el menor está perdiendo calidad, ¿no? Sí, yo creo que todos éramos conscientes, nosotros fuimos conscientes y, como comentaba anteriormente, desde que Save the Children nos presentó el modelo, bueno, hicimos la apuesta por implementarlo en Euskadi, pero creíamos que podíamos tener muchas dificultades, precisamente por lo que comentábamos, pero todos éramos conscientes de que había que mejorar la atención. Fue claro en esa primera reunión. Y en este grupo técnico de trabajo tengo que decir que están participando desde Fiscalía de Menores en Araba, que en este momento ha pasado a ser fiscal general y va a seguir participando junto con la persona que
que asuma la Nuevo Fiscalía cargo, ¿no? de Menores, eso es. Están participando la juez de menores, juez de instrucción, letrados de justicia, la persona responsable del Instituto Médico Legal, el servicio de atención a la víctima, servicios psicosociales forenses, Ertzaintza, desde distintos ámbitos y perspectivas también, educación, Berritzegunes, Inspección de Educación de Araba, salud. En este caso está participando una pediatra del hospital de Basurto, porque era la persona que estaba coordinando, o es la persona que está coordinando los protocolos en los hospitales de Euskadi, o que los ha estado elaborando, y Salud entendió que inicialmente debía estar esta persona, pero también están los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Gasteiz y también la Policía Local, servicios sociales de la Diputación Foral de Álava, Servicio de Infancia y de Familia. La persona que coordina los servicios sociales de base del territorio, y también está participando el Colegio de Abogados de Araba, porque también van a tener un papel en todo esto, aunque no directamente en la Barnahus y en el trabajo interno de la Barnahus. Se creyó importante que conocieran el modelo y que pudiesen ser aliados en el momento que hubiese que abordar la atención de los casos desde la Barnahus. Y por último también la Universidad del País Vasco está participando, la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Un amplio encuentro de profesionales y una experiencia nueva, porque esto es un reto también a afrontar y, como decías, ¿no?, con ilusión por mejorar la atención al menor. Hablamos de equipos humanos y precisamente hemos hablado con Fernando Álvarez, que es el psicólogo coordinador de equipos psicosociales de Euskadi. Nos contó desde su aportación qué es lo que están haciendo. Fernando, como psicólogo y coordinador de equipos psicosociales del nuevo sistema Barnahus, ¿cómo habéis trabajado vuestra participación en este nuevo programa? Bueno, desde el equipo psicosocial judicial ya participábamos anteriormente al programa haciendo las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones a los menores, a los niños y niñas víctimas de violencia, las declaraciones judiciales. Es una cuestión que se viene haciendo desde hace ya aproximadamente 10 o 15 años. Por tanto, lo que ha hecho el programa nuevo, el proyecto nuevo, lo que ha hecho es incorporar al equipo psicosocial judicial con esa misma función que manteníamos, integrarlo en una mayor y más, con una visión de conjunto, una visión más amplia, integrar, a este equipo en esta nueva organización. ¿Qué función tienen los equipos técnicos de menores? Los equipos técnicos de menores en esta comunidad autónoma, el equipo psicosocial judicial, es un organismo dependiente directamente de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco y como tal se encarga fundamentalmente de tres cuestiones o de tres aspectos a demanda siempre o a solicitud de informes o de intervenciones de los jueces y de los fiscales de la comunidad autónoma. En concreto, estas tres funciones se pueden resumir en la primera, las funciones en que interviene relacionadas con los menores infractores, tanto los informes de asesoramiento al fiscal de menores como al juez de menores, y también la justicia restaurativa, los denominados programas de justicia restaurativa o soluciones extrajudiciales. En el ámbito de familia, en el ámbito civil, también hacemos las pruebas periciales, las pruebas psicológicas o psicosociales, periciales de unidades familiares que están en procesos conflictivos de separación o de divorcio, y también cuando se solicita o se oponen a las órdenes forales de protección de menores. Y sería la segunda parte. Y la tercera parte, que es la que tiene que ver fundamentalmente con el programa Barnahus, es lo relacionado con las declaraciones judiciales realizadas por medio de experto, que dice la ley de enjuiciamiento criminal. Ese experto seríamos los componentes del equipo psicosocial, facilitando esa declaración judicial. En este sentido, el objetivo de la declaración judicial por medio de un experto es triple. En primer lugar, sería
proteger la seguridad del menor evitando su victimización secundaria. Hay que pensar que son menores, que están en situaciones emocionales muy complicadas y que por tanto no debemos desde las instituciones contribuir a un aumento de la victimización. Por tanto sería esa la primera función dentro de estas pruebas preconstituidas o declaraciones judiciales. La segunda sería obtener un testimonio de estos menores amplio en la mejor cantidad y calidad posible, para eso utilizando técnicas de psicología forense, de psicología del testimonio. Y en tercer lugar también corresponde al equipo en esta prueba preconstituida velar o hacer valer las garantías jurídicas de la declaración judicial, es decir, los derechos del investigado a hacer contrapreguntas por medio de su abogado o a aclaraciones a ese menor que está en esa situación tan complicada puede estar declarando, puesto que no hay que olvidar que es un asunto, es una tramitación del ámbito penal. ¿Quién solicita los informes del equipo psicosocial judicial? Los informes que hacemos desde el equipo los solicitan siempre los jueces y los fiscales, jueces o magistrados y fiscales, es decir, y a su vez pueden ser solicitados por los abogados de las partes o por las propias partes en concreto, pero la demanda que llega al equipo psicosocial siempre procede de la Fiscalía de Menores o Fiscalía de Adultos y de los jueces también, jueces de lo penal, jueces de adulto, jueces y magistrados. ¿Qué mejoras se logran con este nuevo sistema desde el punto de vista psicológico? Bueno, hasta ahora cada organismo, cada institución realizaba su función en torno a un menor concreto que en un momento determinado hace una revelación sobre haber sufrido una determinada violencia. Ese menor tenía que estar pasando por diferentes instituciones, tenía que estar repitiendo ese testimonio, tenía que estar alargando en muchas ocasiones la espera para iniciar un tratamiento psicológico que lo necesitara, etc. Este nuevo sistema, el proyecto Barnahus, le da la vuelta y serán las instituciones las que giren en torno al menor y las que se desplacen a esta nueva casa, a esta nueva Barnahus, para hacer esas funciones. Luego la mejora principal es que es un proyecto integrativo que bajo el mismo techo o mediante una única puerta de entrada, el menor va a estar atendido en todo el proceso, tanto administrativo como judicial, relacionado con el haber sufrido algún tipo de violencia. Bueno, pues desde luego los profesionales que están dentro de este Barnahus, cada uno desde su perspectiva profesional, pues lo que pueda aportar, ir descubriendo, porque seguimos insistiendo que recién se ha presentado en Vitoria esta experiencia piloto, que ni siquiera está abierta todavía. No sé si hay fechas ya, un poco de planteamiento para el estreno, digamos, el uso, ¿no?, más bien, de esta casa. Sí, quisiéramos que pudiese estar en marcha a finales de este año o a principios del año que viene, pero la realidad a veces suele ser tozuda y bueno, pues aunque se ha establecido un calendario de trabajo de este equipo técnico a lo largo de todo este año para poder implementarlo, también hay que ir habilitando el recurso, que hoy en día no deja de ser un local que hay que adecuar, pues puede generar dificultades. En todo caso, sí debería estar para finales de este año, para principios del año que viene. Bueno, vamos a poner 2023 como fecha, para marcar ahí una línea de salida. Claro, cuando hablamos muchas veces de abuso a menores, pues tampoco a veces tenemos muy claro, ¿no?, si los niños, efectivamente, muchos de ellos que han vivido, niños y niñas que han vivido situaciones, han llegado a dar el paso y contar, ¿no?, a sus familiares más cercanos, al colegio, incluso a través de la policía, qué les ha ocurrido
y no tenemos claro, digamos, el mapa de datos que nos digan, pero ¿cuántos niños y niñas han llegado a denunciar? ¿Qué datos tenemos, Irune? Los últimos datos que tenemos es que en los servicios sociales de las diputaciones forales se ha atendido a 90 notificaciones de abusos sexuales entre los tres territorios. Hay que decir también que en Euskadi no se atiende a la totalidad de los y las menores que sufren violencia de naturaleza sexual. Existen distintos modelos en cada uno de los territorios. En algunos se atiende a los menores que están en los recursos de protección, a los menores que están en desprotección. En otros se atiende, en el caso de que sean niñas, porque son servicios dirigidos a la igualdad o servicios dirigidos a la atención a mujeres que sufren violencia de naturaleza sexual, y en muchos casos no son atendidos en los servicios sociales de base ni tienen posibilidad de un apoyo para la reparación. Por otra parte, también tenemos datos de las personas que han sido condenadas por casos de violencia de naturaleza sexual a niños, niñas y adolescentes, que fueron 151 personas adultas en 2018. Son los últimos datos que tenemos de la totalidad de los sistemas. Y la Ertzaintza y las policías locales registraron 276 denuncias. En todo caso, los estudios internacionales lo que nos dicen es que esto solo es la punta del iceberg, que la prevalencia, y aunque no tenemos estudios específicos ni en Euskadi ni a nivel del Estado de los últimos años, puede ser de entre el 10 y el 20% de los menores los que sufren algún caso de violencia de esta naturaleza. Claro, muchas veces cuando hablamos de violencia de esta naturaleza, normalmente habrá un perfil tipo, es decir, no sé si es una persona cercana al niño o a la niña, se da en lugares conocidos, quiero decir que ni siquiera a veces es con cierta violencia o en la calle, no sé, hay un perfil tipo sobre la persona que comete, digamos, ese acoso. Hay constancia de que aproximadamente la mitad de los casos de violencia de naturaleza sexual hacia la infancia y adolescencia se producen en el entorno familiar. Se producen en el entorno familiar, con lo que eso además supone a la hora de poder denunciarlo y a la hora de poder gestionar por parte de ese menor cómo comunicarlo. Primero, no tienen las mismas herramientas, el mismo conocimiento que podemos tener las personas adultas de cómo actuar, claro, cuando un caso de este tipo se está produciendo. Y por otra parte también, si se produce en el entorno familiar, en muchos casos hay miedo a comunicarlo por el impacto que puede tener en ese entorno, ¿no?, en esa familia. Bueno, conocemos casos de gente que cuando ya es mayor, ha rehecho su vida, no sé, 30, 40 años, que de repente comunica, ¿no?, lo que ha pasado. Y mucha gente no lo llega a comprender porque dice, hombre, esto se dice cuando te pasa. Claro, es complicadísimo muchas veces que los niños comprendan que esa acción no era correcta. Sí, efectivamente, no tienen los mismos recursos que tenemos las personas adultas y la persona adulta que está ejerciendo esa violencia está aprovechándose de esa relación de asimetría, de esa falta de recursos para poder identificarlo en algunos casos, cuando en edades más tempranas, y de comunicarlo quizás en edades ya en la adolescencia, pues que no cuentan con esas mismas herramientas. Sin duda. Estamos hablando de este nuevo centro, Barnahus, modelo islandés, que ya está implementado en Estados Unidos y en Europa, que llega a Vitoria con la experiencia piloto primera en Euskadi, aunque también hay otras experiencias ya en Cataluña, y bueno, pues Save the Children está verdaderamente implicado para que pues tengamos, ¿no?, Barnahus en las distintas provincias a lo largo de la geografía nacional. Y bueno, pues hablamos de la importancia de conocer no solo este Barnahus, sino también los protocolos ante una situación que tengamos cercana, próxima, bueno, pues de un niño o de una niña que sufra, ¿no?, violencia sexual. ¿Crees que sabemos realmente qué es lo que habría que hacer en caso
de tener esa circunstancia en nuestro hogar? No, y por eso es muy importante la formación a profesionales y también la sensibilización. Según vayamos avanzando en la implementación de este modelo, primero en Araba, en el territorio de Araba, y posteriormente en Vizcaya y en Guipúzcoa, va a haber que ir comunicando a los profesionales de los distintos sistemas, primero, que se pongan las gafas, que seamos capaces de identificar, que tengan las herramientas también, formar para que tengan las herramientas para poder identificar que algo que no es normal puede estar ocurriendo, y también las herramientas para esos procedimientos para saber cómo actuar, dónde acudir, cómo notificarlo, de forma que no estemos revictimizando al menor o incluso en algunos casos influenciando el testimonio de él o la menor, que pueda hacer que contaminado ese testimonio no pueda ser válido para poder judicializarlo posteriormente. Como comentabas, la educación es verdaderamente importante. De hecho, es un foco a tener muy en cuenta, porque es donde están nuestros menores prácticamente todo el día. Y segundo, la importancia de los padres, padres, madres, familiares cercanos, etc. Hemos salido a la calle a preguntar si saben el protocolo sobre el Barnahus. Todavía no, pero esto llegará. Pero sí un poco si saben el protocolo, si han tenido que utilizarlo, qué han hecho. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Yo creo que sí habrá un camino dedicado y protocolizado para ello. Si conociese algún menor que sufre algún tipo de abuso sexual en el colegio, ¿a dónde le llevaría? ¿Qué es lo que haría? ¿No ves? Pues eso es falta de información. Hay un teléfono, sí que existe, un teléfono de acoso. Bueno, pues en algunos casos bien, pero normalmente no, porque en los colegios se deja pasar bastante, pero por culpa de la dirección, del profesorado, que no le dan importancia y entonces no lo echan en cuenta. Si conociese un caso de un menor que sufre abusos sexuales en el colegio, dice, ¿a dónde le llevaría? ¿Qué es lo que haría con él? Yo lo primero que haría con él es decírselo a la dirección del colegio. Y si veo que la dirección del colegio no actúa, pues llamaría a la asistente social o no sé dónde iría, pero algo haría. No, no creo que estemos informados, ni estamos... yo soy ya mayor, no tengo niños pequeños, pero tengo nietos. Claro. Y la verdad que creo que no estamos muy preparados. Si sufriesen uno de estos casos, esperemos que no les pase nunca, pero ¿qué es lo que haría? ¿Dónde les llevaría a sus nietos? Pues es que a la policía... Es que no nos queda otro, no hay un sitio específico a la policía a denunciar lo que ha pasado, pero luego ya al psicólogo y además sitios, por lo menos eso sería mi primer movimiento. ¿Conoce cuáles son los protocolos a seguir cuando ocurre un caso así? No. Y ya por último, ¿deberían las instituciones pues agilizar un poco, ¿no?, los procesos en estos casos? Totalmente de acuerdo. Sí, porque no se puede tener un caso de estos tanto tiempo ahí en la mesa sin mirarlo. O sea, no. No, lo que pasa es que, mira, en los colegios siempre pasa lo mismo. Cuando hay asuntos de estos de que un niño tiene bullying, no sé qué, en los colegios nunca se enteran de nada. Es curioso, pero nunca se enteran de nada. No, bueno, yo creo que sí lo ven, pero no quieren meterse en problemas de nada. Si usted tuviera, no sé, un hijo, un nieto o alguien conocido que sufriese abusos en el colegio, ¿qué es lo que haría? ¿Dónde le llevaría? ¿Qué es lo primero que haría? A ver, lo primero que se debería hacer era que el colegio se enterase de eso, hablase con los padres y después, no sé, las medidas que habría que tomar. Pues llevarle a un psicólogo, al médico, a lo que, no sé. ¿Se conoce cuál es el protocolo a seguir? No, ¿Sí? No, porque en los colegios tampoco, yo creo que en los colegios tampoco les dicen, hablan de esas cosas ni nada, a medias, ¿no? A medias. Y ya por último, ¿cree que las instituciones deberían de agilizar el proceso en estos casos? Sí, claro, sí. Sí, porque pasan años y años que a lo mejor un niño que sufre de bullying y encima tiene que ir al psicólogo, los padres le llevan, no sé qué. ¿Y cuántos casos se ha visto que el que ha sufrido bullying se ha tenido que ir del colegio en vez del que lo hace? Bueno, agradezco mucho a mis compañeros y compañeras porque sé que es difícil abordar a alguien en la calle, plantearle estos temas
y que la gente a veces, pues, aunque tenga la información y la sepa, pues a veces no la sabe reflejar o mezcla un poco cosas, ¿no? Hemos escuchado ahora, por ejemplo, el tema del bullying, que no es exactamente el tema de hoy, sino el abuso sexual infantil, pero bueno, tienen ahí pistas, ¿no?, de qué se hace. Comentaba Irune mientras escuchábamos que hay un protocolo en todos los colegios, que la dirección, por supuesto, lo sabe, los profesores y profesoras también, pero esto es como las enfermedades o como muchos otros temas, que hasta que no te ocurre, no conectas con la información, es decir, siempre está ahí, pero no te has casi ni molestado en leerla o en saberla. Ahora, en el momento que te sucede, yo estoy segura que madres, padres, de repente se convierten en expertos, empiezan a saber la información, qué hacer, cómo, con quién hablar, etcétera, etcétera. Esto es algo natural también, no podemos saber de todo, lógicamente. Sí, eso es, y como decíamos, ya lo hemos comentado inicialmente, los protocolos en cada uno de los sistemas que tiene que actuar en un caso de violencia de esta naturaleza u otra, tienen esos protocolos. Lo que tenemos que mejorar a través de la Barnahus es la coordinación y que esa atención la hagamos coordinadamente, conjuntamente, en un único recurso y sin que tenga que ir esa persona de un sistema a otro, volviendo a relatar esa violencia, esa situación que ha padecido. Ese abuso. Bueno, hemos hablado de un menor que declara haber tenido abusos, que a través del protocolo llega al Barnahus cuando ya a partir del año que viene tenga las puertas abiertas, se le dé una cita para esa declaración. Ya veíamos en la infografía cómo en esa entrevista detrás hay un cristal, digamos, donde hay otros profesionales, en un entorno amigable, fuera de juzgados, fuera de hospitales, es decir, en un lugar residencial, y el niño, la niña, declara. De hecho, se graba también esas declaraciones para que sea lo más limpia, lo más verdadera posible, sin interferencias, porque como hablábamos antes, ¿no?, pues hasta ahora el proceso es que tenga 5 entrevistas, con lo cual, bueno, pues quizás a través de las preguntas también se introduzca cierta información que los niños o las niñas no tenían que contar. Y bueno, pues mezclen un poco ahí, ¿no?, lo que les han dicho con lo que realmente ellos creen y bueno, pues el proceso se deteriore de algún modo. Después de esas declaraciones, ¿cómo seguimos con esa información? Porque claro, está la familia, que necesitará también un trabajo o un tratamiento especial, un proceso judicial, si es que se lleva a cabo, porque hay unas pruebas, etcétera, y por supuesto, qué consecuencias tiene esto para el menor, para la persona agresora y para la sociedad en general. Bueno, el grupo técnico de trabajo que se ha constituido ha ido trabajando inicialmente también en aunar en terminología, porque a veces utilizaban también idénticos términos para definir algo diferente, y han ido trabajando también en una propuesta de qué servicio tiene que prestar la Barnahus. La Barnahus, según la propuesta técnica que se ha recogido, tiene que prestar servicio técnico a profesionales, orientación a esos profesionales que identifican un caso de violencia, contención de crisis si se produce en el mismo recurso, porque se produce una crisis en la familia en el momento en que tienen conocimiento de que se ha producido un abuso hacia su hijo o hija. Y como comentábamos, además es de un familiar cercano, pues todavía muchísimo más, ¿no? Con mucho más motivo. Las entrevistas exploratorias, porque a veces, aunque existan sospechas, tampoco lo relatan o lo relatan con tanta claridad como para que claro, el testimonio pueda servir. La realización de una prueba preconstituida, que es a la que te referías, en la que participan tanto el abogado que va a llevar la acusación sobre la persona agresora, el fiscal, el juez, el equipo psicosocial, si hace falta también el médico que ha realizado las pruebas o los testimonios. Están a un lado de una sala, y al otro lado de la sala, dividido por un cristal, está una persona psicóloga forense especializada que realiza la recogida de ese testimonio. Y lo que se pretende es que esos menores no tengan que acudir al juzgado y no tengan que estar presentes en el juicio
con la persona agresora, cuyo abogado también puede participar y también la persona agresora en esa prueba preconstituida, pero nunca en contacto con la persona menor. Esto es algo importante, ¿no? Eso Porque una mirada también puede ocultar cierta información. Quiero decir, una persona agresora, ¿no?, con cierto poder sobre un menor, incluso si estuviesen frente a frente, ¿no?, le podría coaccionar de algún modo, ¿no? Sí, más si tiene una relación familiar con ella. Entonces, la prueba se realiza de esta manera y puede servir para que el menor no tenga que volver al juzgado en el momento que se tenga que producir el juicio, sí, el testimonio. Como veíamos también en la infografía, lo importante después de este trabajo es bueno, pues que el menor también tiene un proceso de recuperación mejor. Es muy importante esta parte. Sí, por una parte porque no se le revictimiza, porque no tiene que recordar y relatar en sucesivas ocasiones la violencia que ha padecido, pero también porque desde el primer momento en la Barnahus el equipo psicosocial va haciendo apoyo tanto a la familia como al menor. Lo que se pretende es que en la Barnahus también se preste ese apoyo psicológico al o la menor que haya sufrido violencia de naturaleza sexual y que, bueno, pues si fuera necesario una atención más prolongada, desde el mismo recurso de la Barnahus se derive a servicios más especializados, pero sí está prevista una atención psicológica en el propio recurso y también una orientación jurídica, una primera orientación jurídica a esa familia sobre cómo puede o por dónde puede ir o cómo debe llevar a cabo ese proceso judicial, cómo acudir, cómo solicitar la defensa, que en este caso tienen derecho a defensa gratuita, a la designación de un abogado por el Colegio de Abogados. Por eso también es importante la participación del Colegio de Abogados en ese Están implicados grupo técnico, dentro de este proceso. Eso es. Hablamos de un proceso judicial que es largo y doloroso. Incluso se habla, según Save the Children, a 3 años, que es la medida de duración del proceso legal. ¿Esto se puede llegar a acortar? Es decir, ¿va a favorecer el acortamiento de este proceso legal también? Dependerá de cuándo se puedan establecer las pruebas preconstituidas por parte de todos los agentes que tienen que participar en ellas. Quizás no se acorte el proceso judicial, pero sí la declaración de ese menor, porque si el juez considera, él o la juez considera que es suficiente con la realización de esa prueba preconstituida, y es cierto que la legislación ha cambiado recientemente, cambió hace un año, y en el caso de menores de 14 años se establece que el testimonio tiene que ser a través de una prueba preconstituida. Si esa persona ya no tiene que acudir al juicio oral, agiliza, bueno, ¿no?, todo el proceso. Pues aunque no agilice el proceso, agiliza, no demora tanto el proceso en el que participa el o la menor. Claro que estamos hablando a menores, has hecho buena aclaración diciendo que es hasta los 14. Llevo desde que hemos empezado intentando acordarme de la edad y tenemos tantas cosas de las que hablar que bueno, pues cuando hablamos de menores, ¿no?, y adolescentes, incluimos hasta 14 años. Bueno, la Barnahus va a atender a menores de 18 años, a personas menores de edad. Y también a mayores de edad en el caso de que hayan sufrido el abuso y se le haya empezado a atender en el recurso antes de la mayoría de edad. Se le continuará el proceso con el que se haya iniciado hasta los 18. ¿No? Me refería a la prueba preconstituida. La legislación marca que los juzgados deben de realizar la prueba preconstituida siempre que haya una persona menor de 14 años que deba testificar. A partir de los 14 años es el magistrado o la magistrada quien determina si es suficiente con esa prueba preconstituida o no. Nuestra voluntad es que pueda ser en todos los casos. Bueno, permíteme una breve pausa. Tenemos también otras noticias sobre políticas sociales. Vamos a escucharlas y daremos algunas pautas finales ya para intentar comprender esta nueva forma de proceder que se llama Barnahus.
Una campaña anima a denunciar los delitos de odio en Euskadi. El gobierno vasco y Eudel lanzan esta acción de sensibilización que ayude a poner fin a esta tipología delictiva en la comunidad autónoma vasca, que registró 279 incidentes de odio en 2021. La campaña, con el mensaje "Si te pasa, ven y denúncialo", anima a acudir a la Ertzaintza y policías locales en Euskadi para denunciar estas situaciones. La violencia de género deja huérfanas en Euskadi a casi medio centenar de víctimas en las 2 últimas décadas. Una veintena eran menores cuando se cometió el crimen y 9 fueron testigos directos del asesinato de su madre. Los agresores tienen un promedio de edad de 39 años y el arma blanca es el método más empleado en los delitos. 105.000 mujeres de la comunidad autónoma habrían tenido dificultades económicas para hacer frente al gasto en productos menstruales. La mitad asegura haber utilizado los productos menstruales más tiempo del recomendado para ahorrar o por no tener acceso a un lugar apropiado para renovarlos. 272.000 mujeres no habrían recibido ningún tipo de educación o habrían recibido una educación parcial antes de su primera menstruación. El gobierno vasco propone un acuerdo al ministro Escrivá para desbloquear la utilización del parque de viviendas por familias ucranianas. Seare Refuxiatuekin ha comenzado a gestionar los recursos residenciales ofrecidos por la solidaridad de la ciudadanía. Caritas ha tramitado ayudas económicas de Azken Sarea Indartzen para 271 unidades familiares con un montante superior a los 200.000 euros. El gobierno vasco anuncia la elaboración de un protocolo para evitar agresiones sexistas en conciertos y grandes eventos. La organización de la Euskal Encounter ha pedido al departamento este documento para aplicarlo en su próxima edición en el BEC. El 43% de las mujeres afirma haber sufrido acoso sexual durante algún festival, un dato que la consejera Artolazabal considera terrible. Bueno, pues sabremos más sobre este Barnahus a partir del año que viene, cuando empiece su actividad. Final de año vamos a poner el año que viene, como 2023, ¿no? Como punto de partida. Sí, inicios del 2023, finales de 2022, inicios de 2023. Algunos puntos clave son que, por ejemplo, también el Barnahus está ligado a una, digamos, red internacional de otros Barnahus en otros países, lo cual también va a posibilitar que si hay avances o cambios o modificaciones en alguno de ellos, esto se transmita y se comparta. Esto es también muy positivo. Sí, es muy positivo compartir esas buenas experiencias. Existe la red Promis de los recursos Barnahus que ya existen y en el que nos incorporaremos una vez de que pongamos en marcha a principios del año que viene o a finales de el recurso de Araba. Y que además traslada todos los procedimientos o formas de trabajar que están evidenciados científicamente, que tienen una evidencia científica. Bueno, como resumen, si te parece, Irune, porque bueno, pues es algo nuevo y para que quede claro un poco cuáles son las claves de este nuevo sistema Barnahus, cómo podríamos, de forma sencilla, contarle a alguien que no conoce absolutamente nada, que nunca se ha planteado bueno, pues que este proceso es complejo cuando hay un niño, hay un menor que ha declarado abusos, ¿no? Pues de su entorno familiar o abusos sexuales de una persona ajena o de su entorno, que ya lo ha comunicado, que se ha iniciado un protocolo y que necesita, ¿no? Una actuación pues inmediata, con una acogida, digamos, lo más amable posible y en un entorno que no victimice a ese niño o a esa niña y que les haga sentir que no solo les ha pasado eso y que no entienden muy bien, ¿no? Cuál es la parte de real, lo que deben contar, lo que es correcto o no, sino que además incidan en que se ha cometido un problema y que ellos se sientan culpables, ¿no? También muchas veces. Sí, eso es. Resumiendo, en pocas palabras, Barnahus, bajo el mismo techo o a través de tus ojos, que también creemos que es importante trasladarlo de esa manera, a través de los ojos del niño o de la niña, pretendemos que en un entorno amable podamos atender de forma integral, acompañar a ese niño o a esa niña en ese proceso que va a tener que
que vivir en ese proceso judicial, en la reparación del daño que ha recibido y también a su familia, en un único recurso. Ese es, en resumen, Barnahus. Y los datos que acompañan de experiencias ya desarrolladas en otros países europeos, donde incluso ha aumentado el número de personas condenadas, ¿no? Porque se ha demostrado que efectivamente este proceso avala que, como decía el vídeo al principio, ¿no? Eran 7 de cada... ¿cómo era? 7 cada 10 se quedaban sin sentencia. Sí. Esto ha aumentado, es decir, sí, que los datos acaban cambiando también después de este proceso. Sí, en los países donde ya está implementada la Barnahus, la evidencia nos dice que se ha duplicado e incluso en algunos se ha triplicado el número de casos que se han judicializado y en los que ha habido una sentencia condenatoria. Por eso también nos parece importante, porque si estos hechos se producen, es importante la atención más adecuada al menor y a la menor y a su familia, la atención integral, pero también que estos procesos finalicen en un procedimiento judicial y en una sentencia. Irune Muguruza, muchísimo trabajo por delante, un gran proyecto entre manos y coordinar a este equipo variado y diverso, ¿no? de expertos va a ser una tarea, va a ser un gran reto, sin lugar a dudas. Lo está siendo, pero como comentábamos también anteriormente, se está realizando con mucha ilusión por nuestra parte desde que nos presentaron el proyecto, desde que Seite Chile nos presentó el proyecto. Tengo que decir que nos están acompañando también en este proceso de coordinación con los diferentes agentes en este grupo técnico, pero también reto importante, trabajo importante, pero mucha ilusión. Bueno, pues estaremos al tanto de ese estreno de Barnahus en Vitoria y sobre todo de esa mejora en la atención, no solo a los niños y las niñas, sino también a las familias en abusos sexuales. Gracias, Irune Muguruza, responsable, directora de Familia e Infancia del Gobierno vasco. Y nosotras nos vamos una vez más, pero nos despedimos con una agenda donde queremos informarles, como siempre, de algunos teléfonos o de algunas noticias para contactar que son verdaderamente destacables y que, como cada semana, les ofrecemos al final del programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos y esperemos que estas informaciones que damos semana a semana sean de vuestro interés y, por lo menos, se sirvan para divulgar a nivel Euskadi pues, esta importante actualización de temas de interés. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Servicios que te pueden interesar. En la web www.euskadi.eus podrás encontrar toda la información referida al Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales de toda Euskadi. También las webs y teléfonos de todas las áreas que pueden apoyarte en mejorar tu calidad de vida. Betion es un servicio de teleasistencia 24 horas al día, todos los días del año. Un equipo profesional te atiende y apoya en todo momento. Te permite realizar tus actividades fuera del domicilio con tranquilidad y seguridad gracias a un pulsador o medalla roja de asistencia y tan solo por 4 euros al mes. Betion es un servicio de confianza para más de 65.000 personas en Euskadi. Infórmate en el 012. Si tienes que hacer malabares para compaginar la vida personal, familiar y laboral, Concilia. El espacio web dirigido a personas trabajadoras y empresas para ayudar a lograr una conciliación corresponsable que beneficia a todas las partes. Concilia. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.